Vengo en el nombre y sobre todo nombre del Señor y Salvador Jesucristo, con un mensaje muy importante para nuestro tiempo, el tiempo en que estamos viviendo, del ministerio Solo Cristo Salva, tu siervo evangelista Glenn Peters. Y tengo este mensaje que Dios está dándome para compartir con los demás. Y el tema de este mensaje es: la apostasía está. Ya estamos viviendo en los últimos días, los días que están antes de la pronta venida del Señor Jesucristo, que se llama rapto de la iglesia. Y quiero leer unos textos bíblicos para empezar. Dice la Biblia así. Con respeto, estoy leyendo en la segunda epístola de Tesalonicenses, la segunda, y capítulo 2, versículo 1. Voy a leer de 1 a 3. Dice la Biblia así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Podemos ver muy claro que en estos días hay una apostasía que está difundiéndose por todo el mundo. Ahora, tomando los Estados Unidos como un ejemplo, la denominación más grande, la denominación cristiana o evangélica más grande en los Estados Unidos, se llama la Iglesia Bautista del Sur. Ellos han perdido más de 1,000 iglesias locales en los últimos 5 años pasados. O sea que la puerta de más de 1,000 iglesias locales se han cerrado porque están perdiendo membresía y no pueden, con los gastos y todo, no pueden estar funcionando de esta manera. Pero no solamente con esa denominación, pero con otras denominaciones está sucediendo lo mismo. La membresía en iglesias locales, prácticamente en la mayoría de los países aquí en este continente norteamericano, que incluye Centroamérica, Sudamérica, y está sucediendo lo mismo. La membresía está disminuyéndose, el apoyo no es lo que era económicamente ni espiritualmente, y la visión se pierde. Entonces ya mucho menos iglesias están saliendo a compartir el evangelio, están saliendo a repartir tratados y a hacer, digamos, la obra del evangelista. Y este es una preocupación grande para la iglesia, porque dice la Biblia que si un miembro está enfermo, toda la iglesia está enferma. Pero esta situación está estamos hablando de docenas de miles de iglesias, porque hay muchas iglesias en todos los países locales. Pero cuando yo hablo de la iglesia, quiero explicar bien que estoy hablando de la iglesia general, que es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia general, el cuerpo de Cristo, quiere decir eclesia, y eso quiere decir, la palabra eclesia en el griego, una congregación o asamblea llamado fuera. ¿Ok? Quiero decir eso aquí otra vez. Una
congregación o asamblea llamado fuera es la palabra eclesia en el griego, el significado. Quiere decir, dice la Biblia, que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa luz admirable es el Señor Jesucristo. Amén. También hemos tenido problemas de grabar mensajes por YouTube y mandarlos a varios lugares, sitios de web, y compartiéndolos por Facebook con partes que no están en la grabación original, pero cuando se graban por YouTube y se transmiten, se pasan a otras personas, ya hay partes del mismo mensaje que está faltando, que no está. Entonces, ahora voy a tener que hablar, explicar por lo menos 2 veces o más, porque el diablo está poniendo trampas aún por Facebook, aún por YouTube, cambiando muchos mensajes. No estoy diciendo todos los mensajes, por varios mensajes están siendo cambiados escondidamente. Entonces he visto eso en mis propios mensajes, de que está faltando muchas palabras que yo estoy seguro que yo había hablado y ya no están y eso se puede verificar con las mismas grabaciones originales, pero hay que tener mucho cuidado. Y este mensaje que estoy compartiendo porque, como dice la Biblia, estamos en los últimos días y estamos hablando de la venida de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, y su venida a este mundo a llevar la iglesia al cielo, el cuerpo de Cristo. Amén. Eclesia, la iglesia, una congregación llamada fuera. Entonces Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y Él viene pronto a llevarnos al cielo. Y estamos, creo que en los últimos días, quizás posiblemente en las últimas veces, antes que venga el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros necesitamos más que nunca poner atención en este mensaje, porque hermanos míos, y estoy hablando no solamente de los hermanos, pero primero a los pastores de las iglesias locales, porque que este mensaje es un mensaje que estoy dando la información acerca de la condición de las iglesias locales en prácticamente todos los países, pero también a los hermanos de las iglesias, porque el mensaje es para toda la iglesia. Pero aquí, en este mensaje, la Biblia dice claramente que antes que venga el rapto de la iglesia, y cuando usted estudia el griego de esta palabra, está hablando de rapto de la iglesia. Entonces, uno puede decir que el rapto no está en la Biblia, en las palabras originales, pero sí está en el griego. En el griego usted puede verificar que la palabra aquí, dice la Biblia, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando la Biblia habla de esa palabra, la venida, está hablando del rapto de la iglesia. Está hablando de un arrebatar, del arrebatar de la iglesia de este mundo al cielo. Amén. El arrebatarse de la iglesia de este mundo al cielo. Porque dice la Biblia que vamos a encontrar a Jesucristo en las nubes y para siempre vamos a estar con Él. Gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia que antes que venga el rapto, vendrá la apostasía. ¿Okay? ¿Cuál es la apostasía? Porque la apostasía es el apartarse de la verdad o el rechazar de la verdad. Y podemos ver hoy en día que hay iglesias evangélicas que están rechazando el nacimiento virginal de Jesucristo, de haber nacido de la Virgen María aquí en el mundo,
Y no solamente eso, pero hay muchas iglesias que ahora niegan la divinidad de Jesucristo. Hay iglesias que dicen que Jesucristo no nació Dios, nació un hombre como cualquier otro, era un buen maestro, pero no era Dios. En iglesias evangélicas, no estoy hablando de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de Islam, pero estoy hablando de iglesias evangélicas. Están negando, ¿verdad? El nacimiento virginal de Jesucristo, su divinidad. Y también hay muchas iglesias evangélicas ahora que niegan la resurrección de Cristo. Entonces podemos ver que en las mismas religiones, o sea que en las mismas iglesias evangélicas, hay un apartarse de la verdad a la mentira, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra apostasía quiere decir, el apartarse de la verdad. Y podemos ver que hay un apartarse de la verdad en otras doctrinas también, no solamente con respecto al Señor Jesucristo y su personaje, pero hay otras doctrinas que ahora mismo están negando las iglesias evangélicas también. Pero nosotros estamos, hermanos, viendo que estamos cerquita a las puertas del venir de Cristo. En este tiempo he visto, hermanos, un porcentaje grande de iglesias que ya no están saliendo a compartir el evangelio, que ya no están saliendo a tocar puertas, a repartir tratados. Y en muchos casos, hermanos, cuando yo encuentro a una persona repartiendo tratados en público, predicando el evangelio, lo pregunto de qué iglesia eres. Y me dicen, la mayoría de las veces me dicen, yo soy de tal iglesia, pero Dios me estaba enviando, porque el mismo pastor mío no me quiere apoyar. Entonces, es una tragedia que estamos viendo hoy en día, en que estamos viendo las cosas que las mentiras están predicando en lugar de predicar la verdad, y son varias doctrinas, ¿okay? La doctrina por uno de prosperidad, que Cristo vino para darte una prosperidad económica y que eso es lo más importante, y Dios quiere que tú tengas 2 autos y una mansión y pues una cuenta bancaria con millones y no hay límite. Dios te quiere vencer. Ve, si usted estudia las vidas de la iglesia primitiva y los cristianos que eran sin duda de los mejores cristianos de todo el tiempo de la iglesia, como apóstol Pablo, dice la Biblia, en tiempos él estuvo desnudo y con hambre encarcelado. Pedro estuvo en la cárcel y ellos habían preparado su tiempo de ejecutarse, ¿verdad? De matarlo. Pero un ángel llegó y lo llevó, ¿verdad?, a su casa y lo rescató de esa cita que tenía. Y también durante aún la Inquisición española hemos visto más de 60 millones de cristianos que fueron matados como mártires por la causa de Cristo. En un caso, si usted estudia su historia, va a encontrar que el masacre de San Bartolomeo en Irlanda sucedió durante la Inquisición española, en un tiempo cuando la iglesia estuvo creciendo mucho y ellos dieron regalos a todos sus vecinos que eran cristianos y por fin el próximo día los mataron y eran más de 80,000 personas en un solo día. Entonces, la persecución es real y para decir que solo Dios quiere bendecir nuestra vida con billetes es una falsedad, porque
si la prosperidad fuera la verdad, entonces Jesucristo por uno, San Pablo por uno, uno de los mejores apóstoles, quizás el mejor apóstol del apostolado, ¿verdad? Y otros pues, fueron personas que no se cumplieron con ¿cómo será? ¿Cómo se dice? Con con estos requisitos, ¿verdad? Y ellos fueron personas fracasados, amén, fracasadas, perdón, en este asunto. Pero podemos ver que hay muchas doctrinas que están predicadas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso nos está dedicando a una cosa, que la iglesia sea apartado de la verdad a la falsedad, a no predicar por no predicar la verdad. Y eso se llama apostasía. Y eso está en toda parte, podemos verlo. Y hermanos míos y pastores, quiero decirte que el asunto es grave, es grave. Tenemos que revisar la palabra de Dios, estudiarlo, escudriñarlo para ver qué estamos haciendo mal y corregir este problema que tenemos. Yo sé que la profecía se va a cumplir. Amén. La Reunión Católica está empezando a tomar mucho terreno. Están, como dice la Biblia, en los últimos días, la ramera fornicará con las naciones del mundo. Podemos ver por las mismas noticias de que la Reunión Católica, la presidenta de Brasil, igual como la presidenta Cristina de Argentina, estaban hablando, estaban en contacto con el Vaticano, recibiendo sus órdenes en su gobierno acerca de sus órdenes de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo ordenar sus gobiernos y los órdenes que habían recibido. Y eso es claro. Y la Reunión Católica está manipulando a muchos presidentes, a muchos. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, la Reunión Católica ha infiltrado a este partido, se llama Demócrata. Y hay muchos candidatos, muchos políticos, senadores allá del Congreso y también de la Casa de Representantes que vuelan hasta el Vaticano a visitar al Papa, ¿verdad? Frecuentemente. Y eso sale por las noticias. Y eso es porque ellos están recibiendo sus órdenes en lo que ellos deben apoyar y imponer como leyes y lo que no deben apoyar. Entonces el Vaticano está infiltrando, manipulando con el propósito de controlar a todos los países. Eso está sucediendo hoy en día. Y eso dice la Biblia, al cabo de los días iba a suceder esa manipulación de la ramera para controlar los gobiernos, amén, por la entrada del anticristo, amén, por el principio del reino del anticristo después del rapto de la iglesia. Podemos ver, ¿verdad? Porque estamos en el principio de los dolores, como la Biblia lo indica. El tiempo antes del rapto de la iglesia, antes de la gran tribulación, y en el principio de los dolores, el diablo está preparándose para entrar con su reino, con su dictador, se llama el anticristo, a controlar a todo el mundo y tratar de tomar control. Pero sabemos que Jesús va a poner a fin a eso cuando Él venga al mundo con su iglesia a reinar. Amén. Pero hermanos, estamos cerca y estamos en una carrera. Y en esta carrera estamos llegando a la meta final. Y en la meta final, ¿qué es lo que un buen atleta, un buen atleta hace? En la meta final, una persona que está corriendo en un maratón, está corriendo, tratando de guardar energía y fuerza
para hacer una gran, digamos, final, para poner, utilizar sus esfuerzos para correr aún más fuerte a la meta final, para ganar la carrera. Nosotros, hermanos, estamos llegando a la meta final. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en lo que Dios nos ha mandado por la palabra de Dios. Y tenemos que ver si estamos haciendo la voluntad de Dios o si no. Porque todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios un día. Y Dios nos va a dar regalos, pero también nos va a juzgar. Y todo lo que hacemos en nuestra vida tendrá un impacto, no solamente en nuestro mundo ahora mismo, pero en el cielo después, cuando nos vayamos con Cristo. Amén. Y a vivir con Él para siempre. Amén. Y hermanos, quiero decir que la gran comisión es el mandato de Dios más importante de la iglesia. No hay ningún mandato más importante, y hoy en día hay muchos cristianos que están poniendo énfasis en lo que es el congregarse. Y el congregarse es importante. Dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como unos tienen por costumbre. Amén. Debemos congregarnos. Eso es importante. Pero, hermanos, la equivocación más grande de la iglesia, y ahora estoy hablando de la iglesia local, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, eso es la iglesia que va a vivir con Cristo para siempre, perdón. Pero la iglesia local, ahora estoy hablando de la iglesia local, porque cada iglesia local es una parte de la iglesia grande que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la iglesia local debe trabajar ordenadamente en la gran comisión, en la obra del Señor. Y la obra del Señor, hermanos, es de evangelizar, de ganar almas para Cristo. Amén. Este es el ministerio más grande. Y vamos a leer unos textos bíblicos y a hablar de eso. En este mensaje que voy a estar predicando, quiero decir que el título se llama La Gran Comisión, porque nos hace falta. Nos hace falta cumplirnos con la Gran Comisión. Usted va a salir del templo donde usted está congregándose, de la iglesia local donde usted se congrega. Y usted va a ver muchas veces testigos de Jehová están predicando un falso mensaje, ¿verdad? Un falso evangelio. Amén. Ustedes van a ver a los mormones igual, que están predicando un falso mensaje. Y dependiendo de donde usted vive, puede ver a los musulmanes también predicando un falso mensaje. Amén. Y también a la religión católica, porque ellos dicen que el camino al cielo es por medio de sacramentos y no por medio de la gracia. Ellos no están confiando en Jesús como su Salvador, sino que están confiando en sus obras que, según los católicos, son sacramentos para ser salvo. Y dice la Biblia claramente, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvos, y esto es don de Dios mediante la fe, no por buenas obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios al hombre. Al momento de entregar nuestra vida, nuestro corazón al Señor Jesucristo, con un corazón arrepentido, creyendo que hemos pecado contra Dios, creyendo que Cristo pagó por nuestro pecado en la obra consumada de Calvario, cuando derramó su sangre preciosa,
Amén. Y cuando se resucitó de los muertos, Él pagó la pena por nuestro pecado con su sangre. La deuda espiritual ya está pagado. La pena de nuestro pecado, el Señor Jesucristo pagó en completo. Usted solamente necesita recibir a Cristo. Y por medio del Señor Jesucristo, Él puede entrar a tu vida a perdonarte y salvarte. Si tú no lo has hecho, necesitas hacerlo. Porque dice la Biblia, he aquí, hoy es el día de salvación. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. Quizás no habrá oportunidad después. ¿Cuántas personas que han esperado diciendo, no, cuando yo tengo más años, cuando soy más viejo, voy a entregar mi vida a Cristo? Y después de morirse de una enfermedad, ¿verdad? Fuera de lo común, o de un accidente, o de una cosa u otra, ¿verdad? Es que la salvación no es para poner, ¿verdad? Por después. No es para mañana. La salvación no es para la próxima semana. La salvación no es para el próximo año. La salvación de nuestra alma es para ahora mismo. Es para hoy y ahora mismo, dice la Biblia. Porque usted no tiene la seguridad que usted vivirá hasta el día de mañana. Nadie sabe. No sabemos si vamos a madrugar mañana, el día de mañana. Pero ahora tenemos la seguridad que Cristo está a la puerta de nuestro corazón. Él quiere entrar a perdonar nuestro pecado y salvarnos del infierno. Ahora mismo, yo creo que voy a tener que compartir en dos partes, pero en esta primera parte, quiero decir que voy a leer aquí en Mateo 28, 16 a 20. En 28, capítulo 28 de Mateo, 16 a 20. ¿Okay? Dice la Biblia así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, esta es la gran comisión que Jesús dejó con los apóstoles. Pero la comisión que Jesús les dejó, dice la Biblia, que ellos tenían la responsabilidad de enseñar a los demás todo lo que Cristo les enseñó a los apóstoles. Entonces, esto es una cadena de enseñanza que se llama la Gran Comisión, en que Dios usó a los apóstoles a enseñar a otros y después enseñar a otros lo que Él les había mandado en la Gran Comisión, de ir y predicar el Evangelio y enseñarles cómo servir a Dios. Déjame decirles, hermanos, pastores, que eso no sucede hoy en día. En las iglesias locales, yo conozco muchas iglesias locales y predico en muchas iglesias locales, y he visto una cosa, que hay falta de enseñanza en las iglesias locales acerca de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es el mandato más importante de todo el Nuevo Testamento para la iglesia. Ahora, si usted estudia la Biblia, usted va a leer
los diferentes libros y epístolas que el apóstol Pablo escribió, y sabe que él escribió más libros y epístolas. La mayor parte de todos los libros y epístolas de todo el Nuevo Testamento eran de Pablo, cerca de 17, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, Pablo era un hombre que Dios lo usó mucho en la Gran Comisión. Él fue llamado de Dios a los gentiles a predicar el Evangelio. Y Dios lo usó, lo ungió fuertemente, y Pablo también sufrió mucho, pero logró de levantar, edificar mucha iglesia con el apoyo de Dios, porque Dios edifica la iglesia, pero Él nos ayuda a hacerlo. Amén. Yo he tenido el privilegio de predicar en lugares donde Pablo estuvo predicando. Predicado en la ciudad de Tesalonicenses, predicado en la ciudad de Tesalonicenses, he predicado en la ciudad de Corinto, he predicado en la ciudad de Atenas, he predicado también en Italia, en Siracusa, donde llegó Pablo, y en otros lugares también donde él llegó, y he tenido oportunidad de compartir el Evangelio en estos lugares, pero es una bendición, hermano, de compartir el Evangelio. Y las iglesias están rechazando la bendición más grande de la iglesia, más grande de un cristiano, de compartir el Evangelio con otras almas para que reciban a Cristo. La bendición más grande, sin duda, para todos los cristianos es de compartir el Evangelio para que una alma se convierta al Señor Jesucristo. Eso. Y podemos ver que eso no está sucediendo. Y la gran equivocación hoy en las iglesias es que las iglesias no están saliendo a compartir el Evangelio como Dios les mandó. O sea que la iglesia no es para recibir membresía y para recibir grandes ofrendas, para poder construir un edificio más grande y tener todo de primera, ¿verdad? Y eso, si Dios abre puertas para que una obra pueda hacer su templo más grande y tener equipo más nuevo, qué bien. Pero eso no es la obra más importante de la iglesia. La obra más importante es de salir a predicar. Y sabe que muchas iglesias y muchos pastores no están compartiendo la enseñanza en las iglesias, ni están formando equipos de salir a predicar. Y es la equivocación más grande de nuestra época. Y por eso sabemos que estamos viviendo una apostasía, porque la misma iglesia ha dejado de evangelizar. Déjame decirles que hace 50, 60, 70, hasta 100 años y más, las iglesias salieron, misioneros salieron de todos los países, no todos los países, pero de varios países del mundo, y salieron con un solo propósito, de compartir el Evangelio, de fundar iglesias con la esperanza de hablar a las personas de Cristo y pues por la misma palabra de salvarlas a las almas por medio de la palabra de Dios. Amén. Porque la salvación que Dios hace, Él nos usa por su palabra. Pero ese propósito se ha terminado. Usted ve que los misioneros modernos en muchos casos lleguen al campo misionero y después de un término de 3 o 4 años ya quieren volver. Y hace años los misioneros llegaron al campo misionero de varias partes del mundo, de la Asia, de China, de Sudamérica, de Europa, de varias partes del mundo, Asia, y con la intención de
de quedarse toda su vida, predicando el Evangelio, estableciendo obras para que la palabra de Dios se difundiera y para que las almas se salvaran. Pero no hay este ánimo hoy en día. Hasta cuando recientemente estuve en los Estados Unidos y me dijo un pastor de que tenía un misionero que estaba en Argentina y volvió. Bueno, estoy hablando de Río Gallegos, Argentina, y te puedo decir que la obra aquí no es tan fácil, porque hay muchos de los mismos argentinos llegaron de varios países donde la Inquisición española era muy fuerte, ¿verdad? En el respecto de rechazar a Cristo, rechazar a los protestantes, rechazar el Evangelio. Amén. Pero igual tenemos que predicar el Evangelio. No importa si el campo misionero es un campo duro o un campo más con el pueblo más abierto al mensaje, igual tenemos que predicar porque Cristo dice ir en todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hoy en día los misioneros modernos quieren ir a los campos a los países y los lugares donde hay otros misioneros para relacionarse con ellos, para tener un apoyo con ellos, y no hay misioneros que quieren llegar a lugares donde no hay nadie para predicar el Evangelio. Y cuando nosotros, hermanos, llegamos a un campo misionero donde no hay nadie, estamos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos? Está la luz de Jesús. Amén. Está la luz de Cristo. Por eso dice Cristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando Cristo está con nosotros, la luz está resplandeciéndose, brillándose ante todo el pueblo. Ellos pueden ver el Evangelio. Misiones, la obra misionera no es de acomodarse, no es de ver si yo puedo irme a un país donde hay más misioneros para acomodarme. No, eso no es la obra misionera. La obra misionera es de llevar la luz a las almas que no la tienen para que reciban a Cristo. No es para acomodarnos, amén. Entonces voy a estar hablando de estos temas, amén. De este tema en el mismo mensaje que voy a estar compartiendo. Pero la necesidad es grande, hermanos. Cristo viene pronto. Si usted está escuchando, pastor, debe formar un equipo evangelístico para salir a repartir tratados en los supermercados, en el mall, como uno dice en shopping, para tocar puertas, y por ejemplo es muy común en Chile, algunas iglesias salen con un equipo de músicos, de personas y tocan los instrumentos, canciones cristianas, después dan testimonio, después predican un corto mensaje y dan una invitación de recibir a Cristo. Y después van a otro lugar. Eso es buenísimo, pero tenemos que hacer algo. Y pastor, si usted no tiene ningún ministerio evangelístico en su iglesia, oh, ay de ti. Porque esa es la gran misión que Dios nos dejó, que Dios nos dio de alcanzar las almas para Cristo. Amén. Este es el ministerio principal del pastorado, de predicar el Evangelio. Bueno, voy a terminar este mensaje y voy a seguir mañana con la segunda parte de este mensaje. Usted puede visitar el sitio web solocristosalva.org, solocristosalva.org, y hay más videos, más información también acerca del ministerio Solo Cristo Salva. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto. Evangelista Glenn Peters. Me despido de ti y de todos los hermanos.